FENATS que hoy se manifestó a nivel nacional, pidiendo la cuarentena total a nivel regional y en otras regiones también, y también lo que es la asistencia en suministros a los trabajadores de la salud. Así que desde aquí el apoyo a FENATS, y ya lo ven en pantalla, a nuestro querido amigo el doctor Rubén Quesada, presidente regional del Colegio Médico. Rubén, ¿me escuchás? ¿Me escuchás bien? Sí, te ¿Cómo escucho. estás? Todo bien, Nicolás. ¿Se escucha bien Muy por bien. allá? Bien, perfecto, Rubén, perfecto. Bueno, Rubén, la cuarentena es casi una verdad a gritos en todo el país. FENATS hoy hizo una demostración a nivel nacional de una protesta. El Colegio Médico tienen para decir al respecto. Bueno, en realidad nosotros el día martes, recién pasado, enviamos una carta al ministro de Salud específicamente para ponerlo en antecedentes de nuestra región. Recordemos que habíamos solicitado también como colegio médico que fuesen los mismos gobiernos locales, la Intendencia, Seremi de Salud, quienes pudiesen tener un rol más activo y más propositivo en esta situación de las cuarentenas. Pero además, ya de manera concreta estamos solicitando específicamente cuarentena para la conurbación Coquimbo-La Serena, para la comuna de Ovalle y la comuna de Montepatria. Hemos visto que en el último mes han aumentado la incidencia de nuevos contagios en el orden de 10 veces lo que teníamos hace un mes atrás. Estamos ya con más de 1000 casos activos, lo que se traduce en que vamos a tener un requerimiento de hospitalización y camas críticas que supera las 50 camas, que el día de hoy no están disponibles en nuestra región. Por lo mismo, es muy importante cortar la cadena de contagio, poder implementar una cuarentena, sobre todo en estas comunas, para poder, por una parte, disminuir la cantidad de nuevos casos, pero también poder ayudar a la coordinación entre la atención primaria y el Seremi de Salud para que efectivamente se pueda hacer un buen seguimiento, una buena trazabilidad y un buen aislamiento de los casos y sus contactos. Bueno, efectivamente los ministros no se cambian por que son simpáticos o son más pesados sus características personales. Creemos que este caso responde a malos resultados producto del manejo de la pandemia. El ex ministro Mañalich deja a nuestro país con una de las más altas tasas de contagios a nivel del mundo, con un peligroso aumento de casos y un requerimiento de hospitalización y ventilación mecánica que tiene a nuestra capital regional de manera crítica. Por lo tanto, junto con lo que él denominó su castillo de naipes, eh, también la batalla por Santiago, francamente, está muy compleja. Nosotros hemos visto que el ministro entrante, el doctor París, ha tenido una actitud de diálogo, una actitud de poder ver frente a qué es lo que nos estamos enfrentando, cuál es la situación actual para poder tomar decisiones. Nosotros valoramos ese ánimo de diálogo que es muy distinto a su antecesor y esperamos también que este diálogo se traduzca en acciones concretas porque estamos contra el tiempo para poder implementar mejoras que puedan salvar francamente la región metropolitana y evitar que estos incendios se esparzan en el resto del país. Bueno, efectivamente el ministro Mañalich tenía una manera muy particular y propia de presentar los datos. Recordemos que en un comienzo no se estaban contando los pacientes asintomáticos que tenían COVID positivo. También hemos tenido ciertas circunstancias con los fallecimientos, cómo se informan y incluso no cumpliendo estándares de la Organización Mundial de la Salud en muchos casos. Por lo tanto, obviamente en este minuto que se está abriendo el Ministerio de Salud y se está pudiendo transparentar un poco más la información, hemos visto que existían una especie de registros paralelos en los cuales el ministro comunicaba ciertas cosas, pero se informaban otras a las organizaciones internacionales. Por lo tanto, esperamos que esta situación
a la brevedad pueda ser esclarecida como corresponde. Hemos visto que los equipos de epidemiología del Ministerio de Salud están conversando y dialogando con los académicos, incluso con el Colegio Médico. Por lo tanto, esperamos que dentro de las próximas semanas pueda ajustarse y podamos tener un real panorama de nuestra situación país. Hemos visto también que a nivel de la región han aumentado el número de casos, el número de fallecidos que tienen que ver también o que tendrán que ver también con el cambio de metodología que esperamos que se mantenga de aquí en adelante y que además sea conocida por el mundo académico, por los gremios y también por la sociedad. Rubén, aprovechando que sos doctor y que tenés experiencia en el campo, ¿decretar cuarentena ahora, con el virus tan diseminado, serviría de algo o es un paliativo? Bueno, definitivamente decretar cuarentena ahora sirve mucho más que no decretarla. O sea, el hecho de mantener un nivel de circulación alto inevitablemente se va a traducir en una explosión de contagios y un mayor uso de nuestra red asistencial. Y sabemos que si bien es cierto, este virus tiene asociada una mortalidad importante, cuando se supera la capacidad asistencial, francamente esta letalidad, hasta la cantidad de gente que fallece es mucho más. Por lo tanto, es clave poder de manera preventiva decretar una cuarentena que, insisto, permita dos cosas. Uno, disminuir la cantidad de virus circulante y dos, darnos el tiempo a quienes trabajamos en atención primaria, a los equipos de salud, para poder organizarse de mejor manera, coordinarse con Seremi de Salud y poder potenciar las estrategias de diagnosticar estos casos y poder aislarlos, enviarlos a residencias sanitarias. Rubén, hace unos días nos dijiste, cuando hablamos anteriormente, que ustedes no estaban tenidos en cuenta en la mesa, digamos, lo que es a nivel regional la mesa COVID. Con este cambio de autoridades, ¿ha habido un acercamiento? ¿Ustedes tienen la esperanza de que sí? ¿Hacen el llamado para eso? ¿En qué está la situación de ustedes con respecto a las autoridades de aquí de la región? Sí, nosotros esperamos y hemos visto, perdón, hemos visto que la autoridad local sigue mucho las directrices desde el nivel central. Podemos comprender también que el manejo existente en el Ministerio de Salud era muy centralizado, se compartía poca información incluso con las distintas regiones. Por lo tanto, esperamos que con este cambio en el Ministerio también exista un cambio en la estrategia a nivel local. Cuando se le ha consultado a la autoridad, ellos han dicho de que no han tenido nuevas instrucciones desde Santiago para cambiar la estrategia, pero esperamos desde este punto de vista que exista más iniciativa por parte de Seremi de Salud, por los gobiernos locales, para poder incluir a más actores sociales, reeditar esta mesa social, incluyendo a muchos actores faltantes, pero sobre todo escuchando lo que tiene que ver con directrices o sugerencias o recomendaciones que no necesariamente son las que vienen de Santiago, pero que pueden servir mucho a nivel local. Y desde ese punto de vista, los trabajadores, el colegio médico, las universidades, los académicos han estado siempre intentando colaborar con nuestro gobierno local. En este minuto, en este minuto, como bien ustedes mostraban en el informe diario, existe una ocupación que ha sido cada vez mayor. Sin embargo, no hemos sobrepasado el 80% de ocupación. Sin embargo, es importante señalar, y aquí la gente tiene que tener claro, que tener un 80% de ocupación en esta región no nos puede dejar tranquilos, porque nuestra cantidad de camas es muy pequeña. Ya oíamos a la doctora Álvarez, a la subdirectora médica del Servicio de Salud, que plantea que solo nos quedan 10 camas UCI y 18 camas de intermedio. Por lo tanto, claramente, como el día de hoy pudimos ver que hubo una explosión de casos, de hecho, vemos 4 autoridades que de un día para otro marcan positivo en este examen, y nosotros hemos planteado que esta enfermedad, este virus, tiene una particularidad que en 3-4 días cambia completamente el panorama que se vive en una región. Prontamente un día caen 10 pacientes hospitalizados, después 15, después 20, y con eso ya no hay sistema regional que aguante esa sobrecarga. Por lo tanto, en 4 días nos puede cambiar el panorama de una manera radical. Y hemos visto un rebrote también en países como China, Nueva Zelanda también, que habían superado, entre comillas, el tema, han vuelto atrás en medidas porque había un rebrote. Eso es complicado. ¿Es común que pase eso con los virus? ¿Del rebrote están así?
por supuesto, tiene que ver principalmente con la inmunidad que se genera posterior a la infección. Si yo, por ejemplo, adquiero la enfermedad, me recupero y eso indica que voy a estar protegido por lo menos un año, mientras más gente tenga esa inmunidad, vamos a poder evitar estos nuevos brotes. Sin embargo, y esa era la apuesta que existía por parte del exministro Mañalich de esta inmunidad de rebaño, que la gran mayoría de las personas se infecten y generen inmunidad. Pero hemos visto que este virus, el poder de dejar inmunidad es muy bajo. Por lo tanto, puede ser que una persona que se haya enfermado y se haya recuperado pueda volver a enfermarse. Este rato que hemos tenido, siempre muy amable, muy gentil, muy atento a lo que pasa a nivel social. Bueno, los próximos pasos del Colegio Médico son tratar de integrarse a esta mesa COVID regional y poder de ahí sugerir políticas de acción. O sea, nosotros estamos en esta mesa ha dejado de funcionar, se ha dividido, ha tenido poco peso específico y esperamos que se reedite e incluya más actores y sobre todo que estos actores tengan capacidad de voz y la autoridad capacidad también de acoger esas sugerencias. Pero principalmente nosotros estamos enfocados el día de hoy a fortalecer la tarea de diagnóstico y aislamiento, y aquí va a ser clave el rol de los médicos y los equipos de atención primaria para poder detectar y aislar los casos. También estamos velando por un aumento sostenido, pero además prudente de la red asistencial. No podemos llenarnos de ventiladores mecánicos si no vamos a tener equipos que los puedan sostener, ni camas donde hospitalizar a estos pacientes, ni infraestructura donde tener. Sabemos que nuestros hospitales son muy antiguos. Ovalle tiene un nuevo hospital, pero el hospital de contingencia, el hospital de La Serena y Coquimbo tienen grandes dificultades desde el punto de vista de infraestructura. Por lo tanto, aquí la solución mágica no va a ser llenarnos de ventiladores, sino que va a ser poder cerrar la llave de los nuevos contagios, porque si seguimos con este nivel de contagios crecientes, no va a haber sistema que aguante por muchas camas que insertemos a la red. Ok, Rubén Quesada, muchas gracias, muy amable como siempre en nuestro contacto. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Rubén Quesada, presidente del Colegio de Médicos de aquí de la región, de la cuarta región. Realmente claro, detectar y aislar, esa es la clave, y están pidiendo cuarentena para Coquimbo, La Serena, Ovalle y Monte Patria. Atención con ese pedido del Colegio Médico. No es gente que sabe, gente que no habla por hablar, es gente que está pidiendo cuarentena total para esas 4 comunas, ciudades de nuestra región. Vamos ahora sí, en rato más, a hacer un contacto con Temuco, a ver cómo está el sur, cómo está la Araucanía, con el tema que también nos importa mucho, el tema de la Araucanía. Me están diciendo que por ahí no se escucha el audio. Bueno, estamos trabajando en condiciones con un internet ahí medio peleándonos. Le agradecemos a la gente que se comunica para decirnos eso, están atentos, es un buen síntoma. Vamos a mejorar, pero bueno, en todo caso, lo que importa en este caso es que Rubén salió bien, que se escuchó, así que bueno, por lo menos vamos a hacerlo lo mejor posible. Bien, ¿con qué seguimos, señor director? Usted me indica. Bueno, vamos con la gente del sur, con imágenes de la lluvia. Ahí usted me va indicando. Tenemos ahora el contacto vía telemática con el señor director. Bueno, pero sí es importante decirle... bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a arreglar el tema del audio, vamos a ir a un comercial con nuestros queridos auspiciantes y vamos a arreglar el tema del audio y volvemos con un contacto en el sur del país. ¿Qué pasa en la Araucanía con el COVID? A ver, vamos.
Hola, bien. Bueno, ahí estábamos chequeando el tema de lo que es el audio. La verdad que les debo decir que yo se escuchaba bien. Al menos yo lo chequeamos, se escuchaba bien. Ahora no sé cómo está saliendo, esperemos que salga bien. Les pedimos disculpas, pero la verdad que hemos chequeado el archivo en el Facebook, se escuchaba bien, perfecto. Bueno, ahí estamos ahora sí en contacto con nuestros amigos en Temuco. Estamos con Antonio, que es un dirigente histórico de Temuco, Ancor. ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos saber primero cómo estamos con el tema del COVID ahí en la región. ¿Cómo está el tema de la pandemia por allí? ¿Cómo están manejando? ¿Cómo la llevan por ahí? Bueno, acá en la región el tema de la pandemia nos tiene bastante complicado. Sí. Ya hemos pasado cuarentenas en Temuco, en Padre Las Casas, pero afortunadamente en los poblados más chiquitos como Villarrica, no tenemos el problema tan grave como en las grandes ciudades como Temuco y Padre Las Casas. Ajá, ajá. ¿Y la gente le toma el peso al virus o no lo toman cuenta, hace su vida, no le importa? ¿O lo ha tomado en serio el tema? La verdad es que nosotros en Villarrica tenemos una vida bastante normal. Ajá. Y para nosotros no es mucho el tema porque el 65% de la gente somos del campo, entonces el intercambio con la ciudad es muy poco. Bien. Por acá en la cuarta región, los campesinos, la gente del campo, así como vos, lo que están diciendo es que el problema es, al igual que la pandemia, la sequía. El gran problema aquí es la sequía. ¿Cuál es el problema, el gran problema que tiene ahí en el sur la gente del campo? Contanos. Para nosotros el tema, justamente hoy día estábamos terminando de hacer un trabajo respecto al agua potable rural, porque aunque pareciera raro, en el sur también tenemos muchos problemas de agua. Estamos acostumbrados a tener mucha agua, pero como esta cosa ha ido pasando de a poco a manos privadas, entonces ya no somos dueños del estero, ya no somos dueños del canal, no somos dueños del río, y por supuesto en el verano es una cosa muy ridícula, donde pasa lloviendo prácticamente 10 meses en el año, nos tienen que llevar agua con camiones, entonces la sequía para nosotros también nos afecta. Imagínate que ahora recién en el mes de mayo, junio, empezó a llover y recién tenemos nieve en el volcán, cosa que estamos acostumbrados nosotros a ver algo más de agua en realidad. Pero ese es nuestro problema hoy día. Bien. En tu experiencia de tanta acción social que has tenido en toda tu historia de militancia, Ancor es una persona muy reconocida, le cuento a la gente ahí en el sur. ¿Cómo está el tema mapuche al día de hoy? ¿Cómo está el conflicto con la nación mapuche, a quien le mandamos todo el respeto y solidaridad desde aquí? ¿Cómo se vive hoy ese conflicto tras este gobierno bastante duro con aquella nación originaria? Primero que aclararte un poco que en la región de la Araucanía no hay ningún conflicto. Ajá. Lo que hay es una invasión del Estado, porque nosotros tenemos acá 32 comunas, sí, y no sé si alcanzará para un cuarto de comuna que está en un conflicto. Ajá. Entre comillas, donde están los tanques de guerra, que si uno sí los ve en la fotografía, en los videos, están desocupados porque tampoco están con armamento como para ir a una guerra. O sea, no hay una guerra como se dice hacia afuera. Como digo, lo que hay es una invasión del Estado en territorios
muy diversos, porque, por ejemplo, hoy día tenemos una discusión con los colonos, con la gente, con los mapuches de la zona, que no tenemos ninguna culpa de lo que ocurrió hace 200, 300 años o 100 años atrás, donde el Estado hizo una invasión, entregó terrenos que no eran que tenían dueño, por supuesto, eran terrenos chilenos, pero tenían un dueño, se lo entregó a un colono que no tenía idea que no había nadie, y por supuesto hoy día estamos en ese conflicto, entre comillas, pero como digo, es una invasión del Estado hacia una parte del territorio. Porque si yo te cuento la realidad de Tirúa, de Ercilla, claro que ahí tienen un problema porque ellos están llenos de pinos. O sea, donde había un bosque nativo, se introdujo el pino que arrasa y te dejan territorios pelados, donde no queda agua, donde no queda vegetación, donde no queda árbol nativo. A diferencia de lo que ocurre en otros sectores, como Villarrica, Pucón, donde somos los que vivimos del turismo, el mapuche es distinto, el mapuche nuestro está esperando al turista porque no ha sido tan invasivo como este otro. ¿Te fijas? Entonces hay una invasión de territorios y también hay una invasión cultural y por supuesto una invasión de vocabulario. Si nosotros acá el 90% de la Araucanía no sabe hablar mapuche. Claro. Hay una invasión, y bien que me corrijas con el tema del conflicto, porque es cierto, desde Santiago se ha hecho toda una narrativa, todo un relato en cuanto a este conflicto, que en realidad no es tal, es una invasión, como vos lo decís. ¿Y cuál es la propuesta que se le puede ofrecer, digamos, a tanto ya sea al Estado como a los que sufren esa invasión, de salida a esto? ¿Es una mirada violenta, es no violenta? ¿Cómo es la mirada para poder terminar con el conflicto, o en todo caso con esta invasión, como bien lo decís vos? Que yo creo que si no se cambia la actitud, si no se cambia el tema político, porque es una salida política más que nada, vamos a terminar en un tema mucho más violento que el que tenemos hoy día. Primero porque, por ejemplo, como decía antes, a la gente le entregaron un territorio, le dieron un subsidio para plantar pinos. Entonces, esa gente que se vino de otros países, extranjeros, europeos, chilenos, ¿cierto? Se viene a un territorio donde lo dejan hacer lo que él quiera, pero condicionado que el Estado, con el ejército, incluso con el ejército suizo, que vino a la zona, ¿cierto? Se apoderan de un territorio que tenía madera, que tenía bosque nativo, que tenía vegetación, donde el mapuche comía frutos del campo, porque son recolectores, no son guerrilleros como dice la historia, ¿cierto? Que el pueblo mapuche es un pueblo indómito, que es un pueblo guerrero. Eso es una mentira. El pueblo mapuche no es un pueblo guerrero, nunca ha sido violento. Y de hecho, si usted se da cuenta, es el único pueblo en el mundo que nunca tuvo esclavos. Los esclavos te dejan un recuerdo, te dejan una construcción, te dejan una pirámide, por ejemplo. Acá nosotros no tenemos ninguna construcción que permanezca en el tiempo más que una ruca. Entonces, como digo, para solucionar el problema, lo primero que tiene que hacer el Estado es devolver terrenos, y esos terrenos no solamente entregárselos al mapuche o al pueblo originario, ¿cierto? Con los pinos, sino que en lo posible reforestar con árbol nativo y entregarle alguna herramienta a ese pueblo para que se pueda incorporar a la sociedad. Ahora, elegir, que a veces uno quiere ayudar, ¿cierto? Pero no sabe si el que está al frente quiere la ayuda. Es como esta entrevista. ¿Se fija? Tú quieres hacer una entrevista y yo tengo que estar dispuesto a que tú me entrevistes. Claro. Pero no puede haber una entrevista si no estamos de acuerdo. Y acá está pasando eso. Al pueblo mapuche se le está ofreciendo una ayuda que el pueblo mapuche no la necesita y tampoco la quiere. Ellos quieren su cultura, pues nosotros queremos hacerle una ayuda. Le queremos dar un colegio, le queremos dar ropa, le queremos dar casas. A ellos no siguen invadiendo y destruyendo el campo. ¿Cómo impactó por allí el tema del estallido social, que fue una cosa que empezó en Santiago, con los jóvenes saltando el tema del metro? Fue bien urbano el asunto y se diseminó por todo el país. ¿Cómo repercutió por ahí
el estallido? Bueno, el estallido social acá también tuvo bastante repercusión, cosa que no había ocurrido especialmente. En Temuco estamos acostumbrados porque Temuco es como un Santiago chico. Temuco es una capital, ¿no es cierto?, muy reconocida a nivel latinoamericano, Sí, claro. donde hay mucha diversidad, pero también hay bastante educación del sistema y antisistema. Pero, por ejemplo, esta repercusión se vio en las ciudades chicas como Villarrica, Pucón, Licanray, por ejemplo, pueblos muy pequeños, donde la gente igual salió a las calles porque también se dio cuenta que alguien nos estaba pasando la máquina por encima. Alguien nos estaba entregando, como digo, cultura, educación, economía, que realmente no necesitamos. Entonces, como dices tú, en Santiago es distinto. Imagínese que en Santiago reaccionaron cuando están acostumbrados al cemento. Y nosotros, ¿cómo no vamos a reaccionar si aquí nos quieren poner una carretera concesionada por encima de todos los humedales, por encima de todo el verde que nosotros amamos y por encima de ese verde que nos da para vivir? Para nosotros la única esperanza que tenemos como nación mapuche o como Gualmapu es que nos dejen el verde. Claro, claro, es fundamental eso, bien, bien citado. Te hago la última pregunta, amigo Ancor, lo siguiente. ¿Cuánto modificaría una nueva constitución, salir de la constitución de los 80, de la dictadura, y hacerlo algo más como se está pidiendo, plurinacional, que sea con asamblea constituyente? ¿En cuánto podría beneficiar a la gente de por allí este cambio que ojalá se dé pronto? Bueno, primero que nada, pensar en que esa constitución, ¿cierto?, tiene que ser inclusiva. No tenemos que hacerla enojados unos contra otros, porque de repente decimos, bueno, ahora que la haga la izquierda contra la derecha, o que la haga la derecha contra la izquierda. No, nosotros tenemos que pensar en que no la tienen que hacer los de Santiago, no la tienen que hacer los del sur, tampoco la tienen que hacer los del norte. Tenemos que ponernos de acuerdo para incluirnos, porque la cultura nuestra es muy distinta a la de ustedes. La cultura de Santiago también es distinta. Entonces, esta nueva constitución es urgente para evitar la violencia, porque hoy día este estallido social que nos llevó a conversar por algo que nos prometieron y que no nos cumplieron. Claro. Y aquí en esta nueva constitución tiene que haber una inclusión plurinacional en el tema, pero no solamente con el tema mapuche, porque no sé si ustedes han escuchado en todo este tiempo que llevamos de pandemia, ¿dónde está la isla de Pascua? Ajá. ¿Han conversado, se han acordado de la isla de Pascua? ¿Verdad? O sea, la isla de Pascua no existe hace 6 meses en Chile. Pero sí existe el conflicto mapuche, porque ahí están vendiendo armamento a alguna empresa, ¿cierto?, que nos está abasteciendo para destruir algo donde no hay ninguna guerra. Entonces, como en Isla de Pascua no puede haber guerra, ¿cierto?, se olvidaron de la Isla de Pascua. Como en el norte tienen la contaminación más grande del mundo con las mineras, entonces se acabó el conflicto del norte. Pero está el conflicto mapuche. Está el conflicto mapuche, entre comillas, como decimos nosotros, que no hay ningún conflicto, que sigue siendo una invasión. Y mientras no haya una constitución, ¿cierto?, que sea inclusiva y que esta voz mapuche, aymara, pascuense esté presente, no tenemos ninguna posibilidad de estar en paz. Bien. Amigo Ancor, muchas gracias por este rato que nos diste. Finalmente lo pudimos hacer, salió bien. Gracias a Fernando Padilla también, que colaboró para esta entrevista. Para nosotros un lujo tener una persona como usted, que le ha puesto el pecho siempre a las cosas y ahí de cara a la gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y ojalá que en el norte no tengamos problemas con el agua. Esperemos que cambie la cosa y que dejen de saquear, que no saquea, saqueo. Muchas gracias. Justamente. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, era nuestro querido amigo Ancor, un histórico dirigente ahí del sur del país, que queríamos tener la voz principal de la gente que hace cosas por lo demás, que la gente que siempre es solidaria, no solo ahora que está la pandemia, siempre solidaria, y bien nos dijo, no hay tal conflicto, es una invasión estatal de décadas que llevan ahí en una región puntual, así que es bueno aprender de la gente y cambiar el relato. No es distancia social, es distancia física, y no es conflicto mapuche, es invasión del Estado en un terreno puntual del país. Bueno, creo que estamos con eso, señor director. Usted me dirá si seguimos o no ahí, usted me dice, me hace una seña. Vamos a cerrar el programa por hoy, en esta experiencia que hemos tenido hoy.
pedimos disculpas del tema técnico, la internet no fue lo mejor, la lluvia un poco también complicó, vamos a decirlo, pero cerramos con esto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, Rodrigo Galvez, Susana López, la gente que nos escribió, también la gente de Colegio Médico, que es muy atenta también, quiero leer todos los que hoy nos vieron, la Fleur, Janina, Benjamín Hidalgo, bueno, también a quien dijimos antes, sí, Bernie Guerrero. Muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Mañana tenemos un programa también muy interesante. Vamos a ver el tema del conflicto FENATS, a ver qué pasa con la gente que trabaja en salud ahí en la primera línea, que hoy estuvieron de protesta, y mañana veremos con ellos cómo fue la jornada de hoy. Así que bueno, nos despedimos. Hasta mañana. Cuídense, cuídense todos. Chao. Thank you.